y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Dos noticias de carácter internacional, pero dirigidas directamente a nuestro país, rompen el celofán en esta madrugada del miércoles 3 de febrero. Por un lado, se produce ayer la reunión del Grupo Internacional de Contacto de la Comunidad Europea y un grupo de naciones latinoamericanas sobre el tema venezolano. Nuevamente, la comunidad internacional regaña a la oposición venezolana. Nuevamente, la comunidad internacional insta a la oposición venezolana a unirse, y no unirse de cualquier manera ni para cualquier propósito, sino específicamente para promover las negociaciones que conduzcan a unas elecciones competitivas, inclusivas, respetuosas de los estándares internacionales de lo que es una elección transparente. La otra noticia tiene que ver con la presencia en nuestro país de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la señora Alena Douhan. Este es un tema polémico porque aquí en Venezuela había una especie de una intención del gobierno de ponernos a jugar con el cuento aquel de que fue lo primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Si primero fue la crisis que trajo la emergencia humanitaria compleja y luego las sanciones que agravaron esa crisis, o la narrativa del gobierno de que supuestamente todo se originó con las medidas, con las sanciones. Por eso es que la presencia de esta relatora especial ha generado en una buena cantidad de organizaciones no gubernamentales, casi 80 organizaciones no gubernamentales, una reacción importante. Se emitió una comunicación dirigida a esta relatora especial de la ONU para poner los puntos sobre las IES. Una de las organizaciones que suscriben esta declaración es Defiende Venezuela, y tenemos en línea precisamente a Mario de Andrea, el abogado venezolano Mario de Andrea, para que nos ubique en cuál es el propósito, la intención y el contenido de esta carta, de este comunicado a la relatora especial de las Naciones Unidas. Mario, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Gracias por la invitación a tu programa. Te decíamos en la introducción que nos parece pertinente, importante, justo esta comunicación que este conjunto de organizaciones no gubernamentales dirige a la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan. ¿Nos podrías ubicar, por favor, en el contenido, en el contexto y sobre todo en el propósito de esta comunicación? Sí, claro, Chugo. Mira, las organizaciones que suscribimos esta carta celebramos la visita de la relatora. Debemos destacar que los relatores son personas expertas e independientes en un área específica que son designados por el Consejo de Derechos Humanos para que analicen, monitoreen, investiguen y se pronuncien con respecto a un país en concreto o un tópico en particular. Estos expertos están enmarcados en lo que se denominan en el marco de Naciones Unidas como procedimientos especiales. Y la señora Alena Douhan es la relatora sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas. Las organizaciones de derechos humanos coincidimos en que las sanciones unilaterales que se han impuesto sobre Venezuela no son la causa de la emergencia humanitaria compleja ni de la crisis económica. De hecho, varios centros de investigación de políticas públicas, Innova, Transparencia Venezuela, el Banco Interamericano de Desarrollo, Provea, y entre otros, han escrito largo y tendido sobre esto, donde se ha reportado que desde mediados desde 2017 ya la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos en contracción económica. Ya nos encontramos a las puertas de la hiperinflación, ya habíamos perdido acceso efectivo a los mercados financieros, la producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración. Entre otros múltiples problemas, aumento de la desnutrición, la migración forzada,
En fin, ya Venezuela era un país en una situación de emergencia humanitaria compleja. Y partiendo de esa idea de que Venezuela ya estaba en crisis antes de las sanciones, creemos que especialmente con esta carta se invita a la relatora que estará en Venezuela desde el 1 de febrero hasta el 12 de febrero, a que en su análisis, en su investigación, tome especialmente en consideración la evolución de la corrupción durante las últimas 2 décadas y su impacto en la situación de los venezolanos, tome en cuenta la situación preexistente antes de agosto de 2017, que fue el momento específico donde se interpusieron sanciones contra empresas, contra el gobierno propiamente, y se analice toda la situación y cómo es que ya el venezolano común, de a pie, trabajador y ajeno a todos estos temas, ya venía en una situación delicada económicamente, y que esa retórica del gobierno de Nicolás Maduro de que aquí nada se puede hacer producto de las sanciones es falso, porque ya el país venía bastante mal. Eso es lo que esperamos especialmente con la visita de la relatora. Importante esta explicación que nos da el abogado Mario de Andrea. Él pertenece a la organización no gubernamental Defiende Venezuela y forma parte de esta organización del conjunto de 80 organizaciones no gubernamentales que suscriben esta comunicación, esta carta a la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Duján. Ella es relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, las llamadas sanciones. Es importante recordar que también las organizaciones de la sociedad civil venezolana han distinguido entre las sanciones específicas con nombre propio dirigidas a peculadores, violadores de derechos humanos, torturadores, y las sanciones generales que afectan a la economía y que tienen un impacto sobre la calidad de vida de la población en general, quiero decir. Mario, vi en la carta que ustedes destacan que desde el primer informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, hasta el presente, el gobierno se había comprometido a permitir y promover la presencia de un conjunto de altos oficiales de los defensores de derechos humanos, de las instancias defensoras de derechos humanos de la ONU en el país, y que de las 10 visitas previstas, esta es la primera. ¿Ese dato es exacto? Sí, en efecto, incluso antes de que Michelle Bachelet fuera alta comisionada, desde el 2017, cuando todavía estaba como alto comisionado el príncipe Sayín, ya se solicitaba desde parte de Naciones Unidas que se permitiese el acceso al país de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y los mecanismos regionales de derechos humanos. Por eso es que celebramos que la visita por fin se esté dando, por eso es un paso positivo, pero por sí solo es insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos. De hecho, Chubo, si hoy ingresáramos a la web de Naciones Unidas, donde está el calendario y las invitaciones de procedimientos especiales, podríamos darnos cuenta que Venezuela es el único país de Sudamérica que no tiene una invitación permanente a todos los procedimientos especiales. ¿Qué significa esto? Venezuela es el único país de América Latina que no está abierto de manera constante a los procedimientos especiales. Pero allí también podemos ver que consta en esta página web donde está todo el calendario que el gobierno de Maduro empezó a trabajar en esta visita de la relatora desde el 30 de abril del 2020, y fue en julio del año pasado que finalmente la relatora aceptó la invitación y fue que se coordinó la fecha del 1 al 12 de febrero. No obstante, allí mismo donde está el calendario, podemos ver que el relator especial sobre pobreza extrema está esperando respuesta a su solicitud desde mayo de 2020, igualmente que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Llama la atención que hay una invitación pendiente al relator especial sobre el derecho al desarrollo, por lo que quizás, probablemente, sea el próximo procedimiento especial que visite el país. De esta lectura podemos ver cómo el gobierno de Maduro está usando convenientemente los procedimientos especiales de Naciones Unidas, aceptando aquellos que podrían sustentar, apoyar su narrativa del bloqueo y las sanciones, pero impidiendo al mismo tiempo aquellos mecanismos que podrían constatar que en Venezuela hay desapariciones forzadas, hay detenciones arbitrarias y pobreza extrema.
Eso hace muchísimo más importante esta comunicación enviada a la relatora especial Alena Doján. Es evidente que el gobierno de Maduro está agarrando con pinzas de aquellos procedimientos de Naciones Unidas, aquellos que pudieran beneficiar o servirle de caja de resonancia a su narrativa internacional, y distrae o sencillamente no permite el desarrollo de otro tipo de acercamientos. Finalmente, Mario, estamos conversando con Mario de Andrea. Él es abogado venezolano y es integrante de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, una de las 80 ONG que han dirigido esta carta, esta comunicación a la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Doján. Finalmente quería consultarte, ya saliéndome un poquito del tema concreto de esta comunicación, quería preguntarte si existe la posibilidad de, en el contexto del intercambio con esta alta funcionario, expresarle las preocupaciones que tenemos los venezolanos a propósito de lo que es la conducta de algunas instancias vinculadas con el sistema de Naciones Unidas. Acá hay una, digamos, larga hilera de preocupaciones desde aquellos tiempos en que los venezolanos estamos asombrados con la conducta de la FAO, la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación, que en plena crisis venezolana le daba premios a Nicolás Maduro por sus supuestos logros en materia alimentaria, hasta que tuvieron que reconocer que el desastre alimentario en Venezuela es sencillamente dantesco, hasta los recientes reclamos que hemos hecho por la actitud tibia y tardía de la OCHA frente a la agresión a los defensores de derechos humanos, a los trabajadores humanitarios en Venezuela, particularmente los de Azul Positivo. Te repregunto, ¿es posible en este contexto elevar nuestras preocupaciones sobre esta materia? Bueno, Chugo, antes de que la relatora viniera, Naciones Unidas hizo público una serie de preguntas que cualquier persona podía responder. Era como la creación previa a su llegada de una agenda, de una serie de problemáticas. Muchísimas organizaciones enviaron comunicaciones de manera particular, a otras de manera conjunta. Seguramente allí se hizo saber esta información, esta preocupación que comparto contigo sobre el manejo de las oficinas de Naciones Unidas y sus agencias en Venezuela. Sin embargo, los procedimientos especiales tienen un mandato muy claro. Entonces, es muy poco probable que la relatora pueda expresar algún tipo de opinión o dejar constancia en su informe que eventualmente deberá presentar producto de su visita a Venezuela, esta situación. Probablemente ella escuchará, estará abierta a todas las críticas, pero dentro de su mandato no está analizar a otras agencias de Naciones Unidas. Su mandato es muy concreto en relación a los efectos y las consecuencias macroeconómicas que pueden generar las sanciones y las medidas coercitivas sobre los derechos humanos, y seguramente de allí no va a salir. Entonces, creo que no va a ser el espacio idóneo, pero no sería menos importante decirlo y que quede constancia de ello, pero en ese sentido los procedimientos especiales son bien estrictos, por lo que creo que lo más conveniente sería aterrizar que en efecto en Venezuela la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja son anteriores a las sanciones, sea individuales o sectoriales, porque todo esto deviene de medidas políticas, medidas fiscales y política monetaria, y especialmente, y aquí hago mucho énfasis en la corrupción que hay en Venezuela y el manejo del heraldo público. Perfecto, Mario, te agradecemos inmensamente que nos hayas dado esta información detallada y de calidad sobre este tema de absoluta actualidad. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, Chuo. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Mario de Andrea, abogado venezolano, integrante de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, una de las 80 organizaciones no gubernamentales que dirigieron una comunicación a la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, por mal nombre, sanciones, en el disfrute de los derechos humanos, la señora Alena Doján. ¿Qué dicen estas 80 ONG? Bueno, una verdad del tamaño de una casa. La crisis en Venezuela no es producto de las sanciones, es consecuencia de 20 años de desastre, de 20 años de saqueo, de 20 años de corrupción.
Y por cierto, sí, en algunos aspectos, esta crisis horrible generada por este modelo totalitario y estas prácticas corruptas se han visto agravadas, y en algunos casos agravadas muy gravemente, muy duramente, por las medidas, las llamadas sanciones, sobre todo, o específicamente cuando son sanciones generales o sanciones sectoriales sobre la economía, que termina impactando a toda la población. Hemos dicho aquí varias veces, pues, hemos puesto como ejemplo el tema de la gasolina. ¿Quién ha visto a Nicolás Maduro empujando su vehículo junto con los escoltas y con Cilia al volante porque se le acabó la gasolina y está en la cola? Nadie, ¿verdad? Ellos no tienen ese tipo de limitaciones. Esas limitaciones a quienes afectan es a la ciudadanía. Por eso, repito, es importante distinguir entre las sanciones particulares con nombres, apellidos, dirigidas a especuladores, corruptos, traficantes, testaferros, criminales, torturadores. Esas sanciones son, en el caso nuestro, aplaudidas, pero las sanciones generales, las sanciones contra la economía, que terminan afectando con más fuerza a los que menos tienen, esas sanciones deben ser revisadas, y la buena noticia es que están siendo revisadas ya por la administración Biden. De hecho, esa es también una noticia importante del día de hoy. Hay flexibilización en un conjunto de medidas que permiten aliviar el peso de estas sanciones generales, y específicamente hay la decisión de la administración Biden, o el anuncio de la administración Biden, de revisar aquella polémica medida sobre el tema del diésel, aquella restricción al acceso al diésel, que sería gravísimo para nuestro país porque precisamente es con diésel que se mueven los pocos alimentos que se producen en el país, y es con diésel que operan buena parte de las plantas eléctricas de emergencia que hay en los hospitales venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Decíamos al principio del segmento anterior que había no una, sino dos noticias importantes, dos noticias relevantes vinculadas al tema internacional, pero de profundo impacto local, de profundo impacto en nuestro país. El primero, por supuesto, tenía que ver con la conversación que sostuvimos con Mario de Andrea a propósito de la presencia en nuestro país de esta relatora especial de las Naciones Unidas sobre cómo las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones, han afectado o podrían haber afectado a los derechos humanos, al ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, fue extremadamente importante la precisión hecha por este conjunto de organizaciones no gubernamentales a propósito de cómo en Venezuela hay que tener claro que la crisis venezolana y sus efectos además sobre la calidad de vida del venezolano, sobre el ejercicio efectivo de los derechos humanos por parte de los venezolanos, esa crisis es muy anterior al establecimiento de sanciones y eso lo demostró con datos, números y fechas en la conversación que tuvimos el abogado Mario de Andrade de Defiende Venezuela. El otro tema tiene que ver con el grupo de contacto internacional promovido por la Comunidad Europea y del cual participa un importante número de naciones latinoamericanas. Por cierto, se acaba de incorporar a ese mecanismo República Dominicana y Argentina. Incluso Argentina, por cierto, con el gobierno de Alberto Fernández, con este gobierno vinculado al peronismo, al kirchnerismo incluso este gobierno firmó este documento donde se exige la pronta realización de elecciones transparentes e inclusivas en nuestro país. Comparto con ustedes la manera como el diario La Prensa de Lara recogió la declaración del grupo de contacto emitido el día de ayer. Dice así: el Grupo de Contacto Internacional pidió este martes, es decir, ayer, a los partidos de la oposición en Venezuela que se unan para avanzar hacia un mayor diálogo y recordó que la única manera de salir de la crisis que vive el país es reanudar las negociaciones políticas. El grupo, que mantuvo este martes una reunión virtual, mostró su preocupación por la situación en Venezuela y pidió en una declaración conjunta a los actores políticos y a la sociedad civil que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Cita textualmente: los miembros del Grupo de Contacto Internacional hacen un llamamiento a las fuerzas democráticas de oposición para que se unan como parte de un esfuerzo más amplio y concertado en favor de un mayor diálogo que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad, dice la declaración difundida en Bruselas por el Servicio Europeo de Acción Exterior. La única forma de salir de la crisis, insisten, es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes de Venezuela, dice el texto. Los participantes en el grupo creen que la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado será una parte fundamental en ese proceso. Ayudará, señalan, a eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleven a cabo procesos electorales. No puede haber democracia sin el compromiso de todos los partidos de respetar las reglas electorales básicas y el papel imparcial de un Consejo Nacional Electoral justo, añade el documento. El grupo insistió, por otra parte, en que todos los presos políticos deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional y pidió el fin del arresto domiciliario. La intimidación y las represalias continuas contra los actores políticos agravan aún más la crisis
creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y al Estado de Derecho, añadieron. En este contexto, el grupo apoyó el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. El empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela y los países vecinos es una gran preocupación para los miembros de este grupo, que pidió un acceso pleno y sin trabas al personal y material humanitario para permitir el acceso de alimentos, gasolina, medicamentos y servicios básicos de salud, incluido el acceso a las vacunas COVID-19. Cualquier decisión que reduzca aún más el acceso humanitario debe revertirse, señala el documento. La represión y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los medios de comunicación independientes en Venezuela deben cesar de inmediato. El grupo subrayó que más que nunca Venezuela necesita el apoyo de la comunidad internacional, de una comunidad internacional que trabaje unida. En la reunión participaron por primera vez República Dominicana y Chile como miembros de pleno derecho. Este es, repito, el resumen que hacen nuestros colegas de la prensa de Lara de este comunicado emitido por el Grupo Internacional de Contacto promovido por la Comunidad Europea, pero con una participación importante también de un conjunto de naciones latinoamericanas. ¿Qué hay que destacar acá? Bueno, hay que destacar que este documento ya no es simplemente una exhortación. Aquí se delinea una política de la comunidad internacional, una nueva política de la comunidad internacional hacia la crisis venezolana. Ustedes recuerdan aquellos tiempos, ya parecen lejanos, ¿no? Ya parece que hubiese ocurrido hace muchísimo tiempo, hace un siglo, de manera entre zumbona y amenazante. Todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando acá se especulaba con la posible resolución de la crisis venezolana por la vía de una intervención armada? Entonces venía el jefe del Comando Sur y lanzaba un operativo supuestamente antidrogas X. ¿Recuerdan eso? Eso pasó hace apenas ayer, ¿verdad? Bueno, resulta que eso ya no está en el panorama. Ah, bueno, y eso ocurría también en el contexto, y a eso hace alusión a este documento, de una división clara en la comunidad internacional. Por un lado estaba la Comunidad Europea promoviendo la construcción de soluciones políticas a la crisis venezolana, y por otro lado estaba el gobierno de Donald Trump, y hay que decirlo así, el gobierno de Donald Trump, no la nación norteamericana. El Estado norteamericano tenía una política bipartidista, por cierto, apoyada tanto por republicanos como por demócratas en función de la crisis venezolana. Pero el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca, tenía un discurso particularmente agresivo. Después se vio con claridad que ese discurso tenía más intenciones electorales. El único estado de Venezuela que le importaba al gobierno de Donald Trump era el estado de la Florida. Los votos de la comunidad cubana y de la comunidad venezolana en el estado de la Florida. Un estado que durante mucho tiempo se decía, bueno, era el fiel de la balanza para ganar o no una elección en Norteamérica. Bueno, eso ocurría hace muchísimo tiempo. Ya eso no es lo que está pasando. Ya hay, por un lado, una dinámica de encuentro entre la administración Biden y la Comunidad Económica Europea en función de la promoción de una solución política, pacífica, negociada y electoral a la crisis venezolana. Y en función de eso se han producido varios señalamientos muy importantes. El más reciente, antes de este documento de ayer, fue el documento emitido por el Consejo de la Unión Europea. Ese documento decía con muchísima claridad la necesidad de que la solución a la crisis venezolana fuera así, pacífica, electoral y negociada, y se instaba a la oposición venezolana a unirse en función de eso, de la promoción de la negociación política en búsqueda de una solución electoral. Ese documento, tengo que decirlo con pesar, con preocupación, intentó ser manoseado
tergiversado en su presentación por algunos medios locales venezolanos y algunos voceros políticos en Venezuela, para restarle peso a esa exhortación a la oposición venezolana. Bueno, para que no quede ningún tipo de dudas, sale este comunicado del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas. Para que no quede ningún tipo de duda, hay una política de la comunidad internacional, una comunidad internacional que busca unificarse en torno a este planteamiento. Esa política tiene que ver con la promoción de una solución negociada, pacífica, electoral, política a la crisis. Y en función de eso se llama la unidad. Quiero insistir en esto. No la unidad promiscua, por así decirlo. No la unidad de un conjunto de factores que no tienen nada que ver y que tienen líneas distintas. No la unidad de los que creen en el desembarco en Macuto y de los que creen en la solución electoral. No. Es la unidad de aquellos que creen en el retorno a la política, la unidad de aquellos que creen en el retorno a la lucha democrática, la unidad de aquellos que creen en la construcción de una fuerza social y política lo suficientemente vigorosa como para obligar al régimen de Maduro a llamar a unas elecciones que respondan a los estándares internacionales de transparencia y credibilidad. A esa oposición se le dice, tienen que unirse, porque el mundo necesita en Venezuela un interlocutor distinto en el campo democrático a los interlocutores que hasta ahora han sido los adalides del salidismo y de otras salidas y de otras opciones que han terminado en los fracasos que hemos conocido una y otra vez a lo largo de estos últimos 5 años. Ese es el llamamiento del Grupo de Contacto Internacional. Ojalá que sea un mensaje que llegue con fuerza al destino que tiene que llegar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el documento que acabamos de ver del Grupo Internacional de Contacto, por un lado se le hace esta exhortación a la oposición venezolana que se une en función de la promoción de la negociación política para buscar una solución electoral al drama venezolano, electoral y negociada,
como ya he dicho. Pero también se hace una muy dura crítica al régimen de Maduro y se le exige, entre otras cosas, la apertura del espacio humanitario para tener acceso a una gran cantidad de ayuda y auxilio que hace falta, sobre todo en el tema de las vacunas contra el COVID-19. A propósito de este tema de las vacunas, debo referirles un titular de hoy en Efecto Cocuyo. Nuestros colegas de Efecto Cocuyo dicen lo siguiente: Venezuela tiene hasta el 9 de febrero para pagar y recibir vacunas a través de COVAX. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Venezuela, Paolo Valadelli, anunció que Venezuela reservó entre 1.4 y 2.4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, pero tiene hasta el 9 de febrero para pagarlas y así poder recibirlas. Sobre este tema se ha pronunciado con preocupación desde hace varias semanas el presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, el economista Francisco Rodríguez, y lo tenemos en línea precisamente. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta curiosa situación de vacunas a plazo fijo, por así decirlo, la necesidad imperiosa de que haya acuerdo en Venezuela antes del 9 de febrero? Buenos días, te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chulo. Un saludo. Gracias por la invitación a conversar. Fíjate, lo que está pasando aquí es algo bastante serio y quisiera explicar un poco sobre el contexto. En el mercado global de vacunas para el COVID, se han desarrollado distintos mecanismos. Los países hacen contratos directos con las compañías farmacéuticas, pero también hay un mecanismo que se está utilizando para asegurar que los países pobres, que los países que no tienen suficientes recursos, tengan acceso por lo menos a algunas vacunas. Eso es lo que se llama el sistema COVAX. Por cierto, que el sistema COVAX, que es un sistema que se está manejando a través de la Organización Mundial de la Salud, como el Banco Mundial, y de distintas fundaciones, como la Fundación Bill y Melinda Gates, es un sistema esencialmente de emergencia para asegurar que los países tengan algún acceso. La mayoría de los países utilizan este sistema COVAX conjuntamente con los tratos directos que tienen con las compañías farmacéuticas. Entonces, compran algunas vacunas directamente y también obtienen algunas a través de COVAX. Bueno, resulta que Venezuela no ha podido hacer ninguno de ellos. No tiene contratos con ninguna compañía, salvo con la compañía que produce la vacuna rusa, y ya podemos hablar de eso en un momento. Pero ha estado tratando de entrar a este sistema COVAX. Y para que entre, efectivamente, se tiene que pagar una deuda que se tiene desde el 2017 con la Organización Panamericana de la Salud. El problema fundamental de este pago no es solamente el hecho de tener el dinero para pagarlo. Es que para procesar transferencias a través del sistema financiero internacional, o sea, para mandarle a paso que es el acrónimo de la Organización Panamericana de la Salud, el dinero que hay que mandarle, efectivamente, hay que hacer una transferencia de varios millones de dólares a través del sistema financiero internacional. Es algo que el gobierno de Maduro no ha podido hacer porque no tiene control de cuentas en el sistema financiero internacional. Esto es algo muy importante, no es ni siquiera un tema de dinero, es un tema de acceso al sistema financiero internacional. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guaidó es el gobierno que tiene el acceso a las cuentas de Venezuela en el sistema financiero estadounidense, en el sistema financiero europeo, en los sistemas a los que hay que tener acceso para poder transferir dinero a una organización como la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, este impasse, este problema, ha llevado a que se requiera un acuerdo entre las partes para solucionar esta situación. Ayer, el director para Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud, el jefe de la misión de la organización en Venezuela, ha dicho que Venezuela tiene hasta el 9 de febrero. Por cierto, esta es una excepción que se ha hecho porque en principio ya Venezuela había perdido la fecha tope, que era el 15 de diciembre, pero se le ha extendido hasta el 9 de febrero
a los países que no han podido pagar su deuda, incluida Venezuela, se ha apartado una serie de dosis de vacunas que, por cierto, estaríamos hablando de un monto todavía pequeño, 1,4 millones de vacunas, muy por debajo de lo necesario para inocular a la población, pero por lo menos algo que permitiría inocular a la población de mayor edad y a la población que está en la línea de respuesta, a los trabajadores de salud. Pero sin embargo, ha dicho en términos inequívocos el director de la OPS para Venezuela que se requiere un acuerdo político. O sea, esto no lo estamos diciendo nosotros, no lo está diciendo uno de los sectores, no lo está diciendo el gobierno, la oposición, no lo está diciendo la sociedad civil. Yo sé que hay gente muchas veces que reacciona cuando uno habla de la necesidad de acuerdo político diciendo, bueno, pero eso es culpa del gobierno, que el gobierno lo arregle, porque el gobierno lo puede arreglar todo, el gobierno no tiene dinero. No. La Organización Panamericana de la Salud está diciendo que si no hay acuerdo político, Venezuela no va a tener acceso a las vacunas en el sistema COVAX. Y hace un exhorto a las partes del conflicto político venezolano, le hace el gobierno de oposición, le hace mucho más concretamente Nicolás Maduro y Juan Guaidó, a que se pongan de acuerdo, a que lleguen a un acuerdo para poder tramitar el pago de la deuda y para poder, como resultado de eso, administrar las vacunas en el país. Si no hay acuerdo político, no hay vacunas. Lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud, que ahora de responsabilidad de las dos partes, de Maduro y de Guaidó, evaluar este llamado, atenderlo y efectivamente comportarse con responsabilidad, porque tenemos una semana para resolver este problema. Si en una semana Maduro y Guaidó no se ponen de acuerdo, Venezuela no va a poder entrar al sistema de emergencia para poder tener el acceso básico a las vacunas contra el COVID. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano y presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, quien detalla, explica, afina la información necesaria para entender lo que está ocurriendo con este tema del sistema COVAX y el acceso posible o no a la vacuna. Este conjunto, este volumen de vacunas entre 1.4 y 2.4 millones de dosis, obviamente no es la respuesta a la necesidad de vacunación masiva en Venezuela, pero podría ser la respuesta inicial al tema de la protección de nuestro personal médico sanitario, que por cierto están cayendo como moscas, pues no son la primera línea, son la única línea de defensa de la sociedad venezolana frente al flagelo, y a los sectores de mayor riesgo. Francisco, la explicación que nos das es bastante clara, y además esto es concurrente con otras cosas que han estado pasando. Por ejemplo, las exhortaciones del Consejo de la Unión Europea y del Grupo Internacional de Contacto. Tú que tienes nexo, contacto con estos actores políticos a distintos niveles, ¿has notado algún tipo de variación en su conducta frente a este tema? Es decir, estos cambios en la realidad política internacional y esta urgencia creciente del tema sanitario en Venezuela ha modificado la actitud de los decisores políticos. Bueno, yo creo que nosotros vamos a conocer la respuesta a esa pregunta en los próximos días. Yo creo que en este momento efectivamente se debería dar, deberíamos oír de parte de los voceros, tanto del lado de Maduro como del lado de Guaidó, sus posiciones al respecto. Lo que yo entiendo es que ha habido discusiones entre las partes. La oposición está abierta a procesar el pago. Se han hecho, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo sobre el mecanismo de distribución, sobre cómo es que se va a manejar la distribución en el país. Yo creo que lo que definitivamente ha manifestado, y creo que vamos a dar un pronunciamiento público en ese sentido, el sector opositor, es su disposición a procesarlo, pero con
la condición de que el sistema de administración sea un sistema que esté en manos de organismos internacionales y no en manos del gobierno de Maduro, por una preocupación muy legítima que yo comparto, que es la posibilidad de que, o el riesgo de que se politice la entrega de las vacunas, que las vacunas se comiencen a tratar como una caja clap, que tengas que ser allegado al gobierno o que tengas que entrar dentro de alguno de los mecanismos gubernamentales para tener acceso a la vacuna. Evidentemente eso sería algo terrible. Y también la ineficiencia, porque uno de los precedentes que hay aquí, justamente dentro del acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, es el de las pruebas antígeno. Esas pruebas antígeno, de acuerdo con información que fue proporcionada por la agencia Bloomberg, llegaron a Venezuela, pero sin embargo hasta ahora se ha administrado un porcentaje muy bajo de ellas, en parte porque el gobierno la distribuyó de una forma distinta a la forma que se había acordado. Sin embargo, yo creo que aquí digamos, uno de los problemas de estas cosas es que en la disputa política muchas veces es difícil saber a quién creerle. Entonces, si nosotros vamos al caso de las pruebas antígenos, las pruebas de las cuales llegaron 360,000 y supuestamente se dice que lo dicen algunos sectores de la oposición y de prensa internacional, que solo se distribuyeron un 1% de ellas. El gobierno de Maduro lo niega, dice que ya se han distribuido todas, que todas están en manos de los hospitales. Y también está el problema de que, digamos, el diablo está en los detalles, como se dice. O sea, ¿cuál es exactamente el mecanismo que se genera? Y es ese mecanismo aceptable para el gobierno y para la oposición. Y yo lo que temo es que nosotros caigamos aquí en una situación de dimes y diretes, donde dentro de 7 días tenemos a Maduro y a Guaidó, ambos echándose la culpa de que no haya acuerdo. O sea, nosotros hemos visto este problema, por ejemplo, con el tema electoral. ¿Cuántas negociaciones no ha habido en Venezuela? ¿Cuántos supuestos acuerdos que se iban a firmar, incluso que se firmaron? Aquí se llegó hasta el caso en República Dominicana, donde el presidente de República Dominicana, cuando estaba de anfitrión a unas negociaciones, eso fue en febrero del 2018, de hecho, hace ya casi exactamente 3 años, el 6 de febrero de 2018, hasta el presidente de República Dominicana anunció que la oposición y el gobierno venezolano habían llegado a un acuerdo sobre condiciones electorales y llamaron a una rueda de prensa, incluso pusieron un podio con 2 plumas donde iban a firmar el representante del gobierno, que en este momento era Jorge Rodríguez, el representante de la oposición, que era Julio Borges. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa noche no se pudieron poner de acuerdo y llegaron los 2 lados y declararon, y unos dijeron que sí iban a firmar un acuerdo, otros dijeron que no les gustaba ese acuerdo, y terminaron una discusión arcana sobre las condiciones electorales, sobre si eran adecuadas, si no eran adecuadas, y lo que pasó es que en Venezuela no hubo elecciones aceptadas por la comunidad internacional, no hubo observación internacional, no hubo un acuerdo básico sobre las reglas. Bueno, si eso nos vuelve a pasar, si ahorita el gobierno de la oposición dice no llegamos a acuerdo y por lo tanto no vamos a ir a este proceso, no es que no nos vamos a quedar sin elecciones, no es que no vamos a tener el reconocimiento de la comunidad internacional, es que nos vamos a quedar sin vacunas, es que miles de venezolanos van a morir por esta situación. Entonces aquí, estas diferencias que hay sobre cómo se trata el tema de las vacunas, son unas diferencias que se tienen que resolver, que se tienen que solucionar, se tiene que llegar a un acuerdo sobre los detalles específicos. Eso es lo que tienen que negociar. Y tienen que ir y hablarle a los venezolanos, presentar el acuerdo y dejar de tenerle miedo a los sectores radicales, porque aquí cada vez que se va a firmar un acuerdo sobre cualquier cosa, salen los sectores radicales a decir que son unos colaboracionistas, que están legitimando el uno el otro. Salen los sectores opositores radicales
a acusar al que quiera firmar con el gobierno y salen los sectores radicales chavistas a acusar al que quiera firmar con la oposición. Bueno, se tienen que dejar de tonterías y tienen que hablar de los dos al país y decir, este es el acuerdo que firmamos y así se van a distribuir las vacunas. Si no se ponen de acuerdo, no vamos a poder tener acceso al sistema de emergencia. Y por cierto, quiero también advertir sobre esto. Por el lado de Maduro dice que tienen la vacuna rusa. La vacuna rusa ha llegado a Argentina, ha llegado a Bolivia, ha llegado a Paraguay, ha llegado a todo el mundo, no ha llegado a Venezuela. Muy probablemente no vaya a llegar a Venezuela. Porque este problema básico de movilizar dinero lo tiene el gobierno de Maduro, incluso con los rusos. Porque es un problema que tiene que ver ni siquiera con la plata, con el hecho de que los bancos no le procesan transacciones al gobierno de Maduro, no solo por las sanciones, sino porque no es el gobierno reconocido en las entidades donde tienen jurisdicción las agencias reguladoras que supervisan estos bancos. Entonces un banco como Citibank, un banco como Deutsche Bank, no le puede procesar una transacción al gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro no es el gobierno de Venezuela. Que le llegue al gobierno de Maduro diciendo, procésame esta transacción de 15 millones de dólares, es como que le llegue a un capo de la droga. Básicamente, esta es una persona que está desde el punto de vista jurídico e internacional usurpando una función, utilizando un dinero que está técnicamente robado, en el sentido de que, de acuerdo con las leyes de esos países, esto lo debería manejar Juan Guaidó, y ese problema ni siquiera se ha podido resolver, tanto así que el gobierno de Maduro ofreció pagarle a Rusia con crudo, porque no le puede hacer la transferencia de dinero, y los rusos están diciendo que no, que le tiene que pagar con dinero. Entonces, este tema se tiene que resolver, tiene que haber un acuerdo no solo para COVAX, tiene que haber un acuerdo para pagarle a los rusos, para que entre la vacuna rusa, que por cierto ayer se publicó en el Lancet los resultados de unas pruebas bastante promisorios con la vacuna Sputnik, pero para que tengamos, como tienen todos los otros países normales, un portafolio de vacunas, para que tengamos las básicas que vienen con COVAX, para que tengamos acceso a la vacuna de Pfizer, acceso a la vacuna de Moderna. Para todo esto necesitamos un acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, no va a haber vacunas y el costo lo va a pagar la sociedad venezolana, y ya el costo no va a ser que no tuvimos elecciones. El costo lo van a pagar venezolanas y venezolanos que van a tener que dar su vida por el hecho de que la oposición y el gobierno, y Maduro y Guaidó, no se pusieron de acuerdo. Así que yo espero que esos dos señores tengan responsabilidad y estén a la altura del momento. Extremadamente grave lo que nos estás planteando y extremadamente clara tu exposición. Muchísimas gracias, Francisco, y buenos días. Muy buenos días, gracias a ti. Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela, poniéndonos en auto de la gravedad de la situación, no solamente de cara al tema de la OPS y el plazo que tenemos hasta el 9 de febrero para cancelar la deuda. Debo recordar que la 58 reunión del Consejo Directivo de la OPS se produjo el 20 de septiembre del año 2020 y fue entonces cuando se sancionó a Venezuela, se le quitó el derecho al voto a Venezuela tras revelar que Venezuela adeuda a la OPS $7.851.219 por cuentas del año 2017, 2018, 2019 y 2020. Desde entonces, desde septiembre del 2020, se está en esta situación. 29 de septiembre del 2020 específicamente. Tiempo más que suficiente para atender este tema, pero la atención no es sencilla porque, como bien nos acaba de explicar el economista Francisco Rodríguez, no se trata de que llegue, ¿qué te digo yo?, Delcy Rodríguez, pues con unas maletas de dólares y resuelva. No, se trata de procesar estos pagos a través del sistema bancario internacional, y buena parte de estos recursos del acceso a este sistema no lo tiene el gobierno de Maduro. Hasta esta cosa relativamente sencilla y modesta en cuanto a su monto está fuera del alcance del gobierno de Maduro si no hay un acuerdo entre los factores de la oposición y los factores del régimen de Maduro. Plazo para este acuerdo, el 9 de febrero, es decir, dentro de unos días.
Hoy es 3 de febrero. Esa es la situación. Bueno, este fue nuestro programa en la madrugada de hoy. Trabajamos para ustedes. Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, César Arteaga al frente de los controles. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigorífico GNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.